para aquí entramos al Valdebici. Nada, tenemos un regalito de los nuevos frenos, los Garfield, que no es el gato, como dije antes. Es Garfield. Yo no sé por qué siempre digo Garfield. Pero tenemos un regalito aquí de Valdebici. Creo que las que me van a regalar son estas y estas de aquí. Pero ahora Moisés nos dice, y aquí este hombre nos va a montar los frenitos. Vamos a ver qué tal responden. Hombre, por lo que me han contado, son unas máquinas. Por lo que me han contado, los Garfield esos son muy buenos. Ahora le dice a Pablo que me saque la burbuja ese, porque yo me quedo... Y aprovecho Pablo, me tienes que dejar ese punto, echamos un cambio, Mira, ahí tenemos los discos. Tenemos unos disquitos preparados por aquí también para enseñarles ahora. Vamos a enseñarles los diferentes disquitos que tenemos aquí. Yo no me los conozco muy bien, así que Moy ahora nos los va a explicar. Pero es algo rapidito en realidad, más bien el sistema. Este es el sistema que usamos nosotros normalmente. Uf, agüita, tiene un pintote ese disco. Por ejemplo, el flotante, ¿vale? Un disco flotante convencional, lo que pasa que, por ejemplo, refrigera un poquito mejor, hace que se enfríe más lo que es la pastilla. Con frenos, por ejemplo, de líquido mineral, pues incrementa que se enfríe más rápido el líquido, no se hierva tanto. Y después, por ejemplo, este es el Shaft. La verdad que este disco tiene muy buenas reseñas, digamos, o tal. Dice que es un disco brutal. Bueno, ya vemos el perforado que tiene, que la verdad que el perforado está guapísimo, ¿eh? Y dice que disipa muchísimo el calor y que tiene muy buen agarre. O sea, es un disco, digamos, prácticamente casi de competición. Y después, por ejemplo, pues mira, disco convencional también de Galfer. Disquito, en este caso tenemos un disco aquí de 140 milímetros. Normalmente 140 se usa para carretera. 140, es normalito, 160. Más sí, baratito se podría decir. Sí, la verdad que el precio no está bastante bien. Está que te cagas. Está muy bien. Y después, por ejemplo, pues con el centro en negro, que también ayuda a la disipación del calor. Este, por ejemplo, en este caso es de 203, específico para mountain bike y tal. Y va bastante guay. Y este de aquí, que siempre lo veo, el sistema ese. Este, por ejemplo, mira, esto por ejemplo ahora mismo muchos modelos de bicicleta. Vamos a abrirlo. El otro día que se lo vi a un chico y estabas tú conmigo, ¿te acuerdas que no se lo podía enroscar? Sí, que se lo apreté con él. Sí, un caso con un colega el otro día bajando por Arafo. Con un disco de estos tenía un adaptador, se le aflojó lo que es la tuerca y en medio del monte pues no había, y al final con un pequeño cierre que tenía y un hierrillo pues se lo conseguimos apretar. Esto es un sistema Center Club, ¿se llama? ¿Vale? Center Club. Center Club, sí. En vez de tener, por ejemplo, 6 puntos de anclaje a lo que es la rueda, en este caso es este estriado que vemos por aquí, ¿vale? Pues este estriado iría dentro del núcleo de la rueda y con esta tuerca, digamos que anclaríamos. La verdad que es un sistema que se está viendo cada vez más en el mundo de las e-bike, de bicicletas de descenso y demás. Yo pienso que es un sistema que es mucho más directo, inclusive más rápido de cambiar un disco. Sí, y el apriete, mira, pues una pedazo de tuerca en vez de 6 tornillos. Niño, es que si estamos en una competición, una carrera, mira para ahí. La ventaja que tiene de quitar esto a estar quitando todos esos tornillos, pues ya me vas a decir tú. Y la verdad que el sistema está yendo bastante bien. Sí, es más, te comento, ahora mismo, mira, Pablo estaba instalando A ver, vamos a ver por ahí. También Pablo los estaba instalando ahora mismo en una... A ver, los discos Galfer los estaba instalando de Center Loop también en esta rueda de mountain bike, ¿vale? Y nada, haciendo una instalación. Y nada, ya vemos... ¿De cuánto es ese? Este, por ejemplo, es de 160 milímetros. ¿Qué más o menos para qué categoría suele ser? Hombre, esto suele ser para mountain bike, XC... Suele ser llevar estos discos. Normalmente es el disco que se usa. Hay gente que le pone por cuestiones de peso y tal, pues le puede poner 180, 160, 180, 160, 180 delantero, 160 trasero. Pero en este caso el cliente pues ha optado por montar 160 delante y 160 atrás. Mira, y una preguntita. ¿Las e-bike qué es lo que tú recomendarías montar? Porque todo el mundo está ahora con las e-bike. Yo también quiero una bike, como no.
Hombre, yo en eBay sí recomendaría siempre, pues los frenos Shimano, al ser líquido sintético, no, perdón, al ser sin líquido mineral, disculpa, el punto de ebullición de un freno Shimano siempre va a hervir mucho antes que un sintético, con lo cual yo siempre pues intentaría utilizar un disco con disipador de calor. En este caso yo recomendaría o bien un disco de este estilo que tenga que disipe bastante el calor para que enfríe, para que no caliente tanto lo que es el líquido, y unas pastillas específicas para eBay. ¿Y medidas cuáles más o menos suelen llevar siempre las eBay? eBay siempre viene con 203, 220, siempre discos grandes. ¿Por qué? Porque es una bicicleta que pesa unos 26 kilos, 24 kilos, más el peso del rider, digamos, pues incrementa ya, o sea, si tú pesas 70 kilos y la bicicleta pesa 20 y pico, pues ya son 86 kilos, ¿no? Al entonces final, es de lo más grandito, ¿no? claro, cuanto más grande mejor, aquí es la ley del más fuerte, y para que digamos aquí que las bajadas son bastante prolongadas. Y nada, te comento un poquito. Bueno, vamos, que nos va a explicar, chicos, ¿no? El tema de los compuestos. Pues aquí tenemos lo que es el compuesto estándar, ¿vale? Este, por ejemplo, te lo vamos a montar ahora mismo en la parte delantera de la bicicleta, ¿vale? En el freno delantero. Es un freno realmente para uso universal, sirve tanto para descenso como para MTB, ¿vale? Es un freno que es enduro, va bastante bien. Después tendríamos aquí lo que es el modelo Advance. Digamos que tiene una buena durabilidad, pero sobre todo se caracteriza para mojado y para barro. Sabes que cuando hay mucha humedad y tal, pues el ferodo suele absorber esa humedad y pierde eficacia de frenado. Pues esta pastilla en concreto viene para eso, para zonas húmedas, barro. Y bueno, a ver si cae agüita para probarlas, que de estas también tienes una, que esperemos que cuando llueva las puedas probar y nos diga a ver qué tal. Chicos, hoy tenemos una de estas esperándonos para cuando empiecen las lluvias. Específicas para barro. Después, por ejemplo, tenemos esta, por ejemplo, te las vamos a montar atrás, que sería... Esta, por ejemplo, son unas pastillas que en realidad vienen bastante guay, tienen bastante durabilidad y sirve para varios tipos de condiciones. No sean que sean específicas para mojado ni para seco, pero sirven un poco para las dos. Y una cosa muy importante de estas pastillas que es guay, es por ejemplo lo típico que, vale, estás en una carrera entrenando, vas trillando el sábado y el domingo te echas la primera manga y te das cuenta de que estás tieso de pastillas. Tienes que cambiarlas, pero no te va a dar tiempo de hacer el rodaje de la pastilla porque ya tienes que salir a competir. ¿Qué pasa? Que la pastilla se va a recalentar, se va a cristalizar y va a ser chirrido, la frenada no va a ser buena. Pues con esta pastilla no hace falta hacer el rodaje. Esto es una pastilla para competición. Tiene un agarre, o sea, una mordida muy buena y no hace falta hacer el rodaje. O sea, vamos a desmontar y a darle caña, que no va a ser chirridos ni se va a cristalizar. Mola, la verdad que mola bastante. Que en las cajas de herramientas para las competiciones no puede faltar una de estas, ¿verdad? No, iría bien. Y de todas formas, por lo que te digo, los precios están muy bien. O sea, digamos, un PVP de 14 euros, las de barro sobre 19,50, unas pastillas para mojado, te digo, que son importantes. Si no, el que pruebe una pastilla, por ejemplo, orgánica o de resina en mojado, sabe lo que hay, que absorbe la humedad y no frena nada. Repasamos las que te comentaba de competición, ¿vale? Que no hacen falta hacer rodaje y van para todo tipo de condiciones, van muy muy bien. Y después, como tal, pues mira, como el tema de las eBay cada vez se está viendo más, es una pastilla que disipa muy bien lo que es el sobrecalentamiento, tiene una buena durabilidad y no tiende a hacer ruidos, chirridos y demás. O sea que es una pastilla que está diseñada específicamente por compuestos y demás, que tiene, bueno, podemos pegar un buen rato hablando aquí porque Galfer la verdad que tiene bastante tecnología en lo que son sus pastillas. De todas formas les digo que si quieren echar un vistacito en la web de Galfer, puedes buscar un poquito más de información y si no, que no duden en llamarnos a la tienda, que para eso estamos. Aquí las chafitas nos pueden dar llamas o te das un saltito por las tiendas también. Sí, y te podemos asesorar. Y nada, en principio, bueno, pues aquí vamos a montarle lo que dijimos. Estas pastillas se las vamos a montar detrás aquí al amigo y las pastillas estándar las vamos a montar delante. A ver qué tal. Vale, Robert, pues entonces vamos a montar estas pastillas, las de que no necesitan rodaje, las montaremos detrás. Ok. Y las de las estándar, perdona que me he equivocado otra vez, las estándar las montaremos delante. A ver qué tal, cómo lo ves. Perfecto, porque así puedes ir a montar directamente y darle caña. No estropear los discos ni que te hagan ruido. Te van a ir mucho mejor. Y estas las guardamos, chicos, para cuando lleguen las lluvias.
Las verdes para atrás, Las verdes para atrás. que no necesitan rodaje y podemos echarle la bajada directamente. Ahí. Para su man sign. Mira, y te trae una pegatinita y todo. Oh, super pegatina mínima, pero al menos tiene la pegatina. Bueno, es que la caja tampoco era tan grande. Preparadas para poner en la Vamos para bici. adentro. Va para ahí el pedazo de pot. Van a hacerle mantenimiento de paso, gente, porque estaban fatal. Estaban fatal y los frenitos hay que tenerlos siempre bien todos. Estaba chungo, ¿no? Le hacía falta un mantenimiento. Hombre, siempre cogen un poquito de aire y cuando se van gastando hay que volver a revisar el nivel y que quede bien, pulgadito. Cada porque cuántos, si no, ¿cada cuántos cambios te recomiendas tú más o menos? yo cada 5 cambios cambiarle el líquido estaría bien. Pero lo que dicen hoy, el líquido al ser no aguanta tanta temperatura, al final las propiedades las pierde antes que otras. Vale, ¿cada cuánto me dijiste? Cada 5 cambios. Cada año más o menos. Vale, al añito 5 cambios, gente, es lo recomendable. Uf, yo llevo 5 no, yo creo que llevo por lo menos 10. Llevo una chorra de cambio que no veas. Ya les enseñaré yo otro día no, ya haré un vídeo yo en casa haciendo el pulgado yo. Andándole Y ya les enseñaré cómo se hace el pulgado. el disco lo... Así que nada, gente. Ya tenemos esto pulgadito, las pastillas puestas. Vámonos para el montito quemado. Vamos a echarle una probadita. A ver qué tal los frenos. Y ahora les cuento qué tal. Ahora, tiene un pintón que no es. Así que venga, vámonos para el montito quemado. Nada, nos trasladamos aquí para el montito. No me quedé contento con la despedida en la tienda, así que vamos a hacerla aquí en el montito. Y de paso vamos a probar la bomba de frenos esto. Ayer le hice un pequeño rodaje a los de adelante. A los de adelante tú solo, los de atrás ni los toqué. Los de atrás ni los toqué. Hice el rodaje de los de adelante ahí por fuera de casa. Los de adelante ni los toqué para darle caña ya directamente. Los de adelante les recuerdo, los de atrás les recuerdo que no hace falta ni siquiera hacer un rodaje previo ni nada de eso. Para competición es lo mejor que hay. Nada, tenemos por aquí, los traje por si acaso, digo, no voy a hacer que se me meta la lluvia y los probamos. Pero no va a hacer falta probarlos. Así que vamos a guardarlos y ya los usamos en otro momento. Así que nada, vamos a echarle una probadita a los frenos y ahora les cuento qué tal. Primero que nada, muchas gracias a todos los suscriptores. Sin ustedes esto nada podría hacerse posible. Después muchas gracias a los de Va de Bici, la verdad, esto es un canal pequeño y se agradece un montón cualquier detalle.
Y nada, espero que les haya gustado el vídeo. La verdad que los frenos están buenísimos. Me gustaron mucho, mucho. Ahora de hecho pondré los disquitos, ya se los enseñaré en unos próximos vídeos. Y nada, gente, dejen sus comentarios, qué tal les parecen los Galfer, si los tienen, dejen sus impresiones, a ver qué tal son las impresiones de ustedes. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, a disfrutar de las bicis.